El motivo de esta reunión, como ustedes saben, es el aniversario de la Laudato Si, una encíclica social, la última de las encíclicas sociales, que ha hecho un cambio increíble en el rumbo de la doctrina social de la Iglesia, que nace en torno a la cuestión obrera y que en el siglo XXI ha tenido que abarcar también otra cuestión, que es la cuestión del medio ambiente. Porque ese sistema, como dice el Papa, que mata, esa economía que mata y que atormentó a los obreros a fines del siglo XIX y llevó a la Iglesia a sacar su primera encíclica social con León XIII, que fue la Rerum Novarum, ese sistema fue más allá de los trabajadores y ahora amenaza la vida entera en el planeta. Esto es muy importante decirlo, porque hay un riesgo de que se interprete a la encíclica Laudato Si como la encíclica del medio ambiente. Con eso estaríamos inaugurando otra línea del magisterio pontificio. Yo no creo que es una nueva línea, sino que es un avance de la doctrina social que tristemente ha tenido que dar ese paso, porque ese mismo sistema que esclavizaba a los hombres, hoy esclaviza a la naturaleza. ¿Por qué digo esto? Vamos a hablar de los trabajadores, vamos a hablar del trabajo, pero antes quiero señalar que la encíclica Laudato Si, y esto se ha convertido para mí casi en una cruzada, no es solo la encíclica del medio ambiente. El Papa lo dice en los primeros párrafos del documento. Es una encíclica que denuncia una crisis ecológica que tiene dos caras, la crisis ambiental y la crisis social, y que la crisis ambiental tiene raíces humanas. Por lo tanto, no se puede solucionar la crisis ambiental si al mismo tiempo no damos una solución al problema social. Y el problema social, si se arregla, si soluciona el problema de los trabajadores y la vida que llevan y las condiciones que la llevan, también se solucionaría el planeta. Bueno, de eso vamos a hablar. Pero antes de llegar a ese punto, que quizás es el más interesante, a mí me gustaría dejar en claro la importancia del trabajo. El Papa Francisco, en todos sus documentos, en todos los discursos que da, sus homilías, siempre menciona a los trabajadores. Si ustedes notaron, en todos los discursos y homilías que dio en Santa Marta, durante todo este periodo de la pandemia, todo discurso hacía mención al trabajo y a los trabajadores. Nunca dejó de nombrarlos, nunca, nunca. ¿Y por qué será eso, no? Algunos dicen, bueno, es que este Papa habla de política y no de religión. Bueno, bendito sea, porque se está ocupando de los seres humanos. Y los seres humanos son muy importantes. Tan importantes, como dije en una de las últimas conferencias que di, que un Dios, el Dios en el que creemos nosotros los cristianos, se encarnó. Y no hay ninguna otra religión monoteísta en cual Dios encarne, se haga hombre. Dios se hace hombre y además nace como Dios, del cuerpo de una mujer. Ustedes saben cuál es el saludo a la Virgen, María, Madre de Dios. Eso significa que quien nace de María, nace de ese cuerpo de una mujer, ya es un hombre Dios. Eso es muy importante, no es un dato menor. Cada día cuando rezamos el Ave María y decimos Madre de Dios, estamos afirmando la divinidad, de ese Jesús histórico, y al mismo tiempo estamos dando una importancia al hombre. ¿Se está escuchando? Porque a mí se me cortó. Se escucha perfecto, yo no he tenido problema. Bueno, Sí, se escucha bien. Perfecto, perdón. Y es muy importante porque hace que el cuerpo del hombre tenga un valor especial. O sea, que un Dios se haya encarnado es asumir
es asumir la naturaleza humana, es dignificarla, es dignificarla. Entonces cuando decimos que el hombre es imagen de Dios, es imagen de Dios, porque como fue creado a imagen de Dios, como fue hecho a imagen y semejanza de Dios, imita muchas, refleja muchas cosas de Dios. Pero fundamentalmente una, el Dios en el que nosotros creemos es un Dios creador, y crear es su trabajo. Tanto es trabajo que Dios descansa, ¿no? Luego de crear el mundo. Y además ve que es muy bueno lo que hizo con su trabajo. Se pone contento, le gustó la creación. No piensa que le salió mal, que va a faltar comida para alguien, que se van a secar las plantas y se van a morir las especies. No, no, me parece que está muy bien. Y cuando crea al hombre a imagen y semejanza, la semejanza del hombre también está en esa capacidad creadora. El hombre es co-creador con Dios. Es co-creador con Dios. Con una diferencia, Dios crea de la nada. El hombre no crea de la nada. El hombre transforma, agrega valor a esa creación que hace Dios. Pero es un acto creativo. Por eso el Papa dice, sean creativos. Le dice a los trabajadores, sean creativos. Dice en el medio de la pandemia y de la crisis, vamos a salir si somos creativos. Tenemos esa capacidad, tenemos esa potencialidad. Ser creativos significa que podemos con nuestro trabajo transformar, crear, cuidar este mundo que creó para nosotros, es uno de los mandatos que tenemos en el Génesis. Entonces, cuando alguien nos impide el trabajo, nos está impidiendo ser creativos, nos está coartando en nuestra naturaleza, nos está cerrando el camino a ser imagen de Dios, nos está humillando, nos está indignando. Esa es la dimensión del trabajo. Claro, si pensamos el trabajo en condiciones de explotación, nadie va a pensar que el trabajo me hace como dioses, nadie. Cuando yo digo esto a veces en ciertos contextos universitarios, de gente más carenciada, mis estudiantes me dicen, profesora, eso no es el trabajo. Claro, porque no tienen un trabajo creativo. Es más, no tienen un trabajo. Lo que hacen a veces son trabajos que incluso hipotecan su vida, ¿verdad? Son trabajos, pero son trabajos que no son empleos formales, que no tienen salarios justos, muchas veces son empleados en circuitos mafiosos, que eso no es un empleo, es una cooptación. Entonces, es muy complicado el tema del trabajo. Defender el trabajo no es hacer política, no es ocuparse de cosas mundanas. Defender el trabajo es ocuparse de la dignidad del hombre, porque el hombre con un trabajo no denigrante, con un trabajo creativo, está cumpliendo un mandamiento, está cumpliendo algo que le pide Dios, que es transformar el mundo y cuidarlo. Por eso, atender el clamor de la tierra y atender el clamor de los pobres, que así comienza la Laudato Si, escucha, es el método latinoamericano, ver, juzgar y obrar. Escucho, veo que hay un clamor de la tierra, que llamamos la crisis del medio ambiente, y un clamor de los hombres, que están en la pobreza, una pobreza no espiritual, física, no tienen para comer. Entonces, ese clamor hay que atenderlo, dice el Papa, de manera creativa hay que atenderlo. Entonces, fíjense, la Laudato Si empieza diciendo eso, ¿no? Vamos a hablar del clamor, escuchar, atender ese clamor de la tierra y de los pobres. Y propone el Papa como salida una conversión ecológica. Y a mí me gustaría detenerme en esta palabra un poco. Ecológico lo pone como alternativa a económico. Y acá voy a salir de las definiciones tradicionales de la economía para jugar un poco con las palabras. La palabra economía, economos, hace referencia, eco significa casa, una casa ampliada,
no un departamento, un cubículo de 2 ambientes en el mejor de los casos. Si tenemos un departamento de 2 ambientes, ya estamos incluidos en este mundo. Hay gente que vive en 4 paredes de cartón, no de chapa, de cartón, y ahí adentro viven 6 personas. Entonces, si tenemos 2 ambientes, ya estamos muy bien. Ahora, él no habla de eso, el eco tiene que ver con otra cosa, con una familia ampliada, con una comunidad. Hace referencia a algo más que estas 4 paredes, ¿verdad? Y nomos tiene que ver con, uno lo asumiría a ley, ¿verdad? Pero ¿de dónde viene esta palabra nomos en su origen? Hace referencia a una ley que se constituye en el momento de trazar una línea divisoria. A ver si se entiende. Tenemos que pensar nomos, que básicamente se lo entiende como ley, como frontera. Cuando yo pongo una frontera entre mi casa y la del vecino, pongo una ley. Digo, hasta acá llegaste. Entonces, ese nomos es una ley, es una frontera. Y esa frontera lo que hace es marcar la apropiación. Es decir, antes de ese nomos, de esa frontera, de ese límite que pongo, los bienes son comunes. Cuando yo trazo esa frontera, comienza la propiedad en el mejor de los casos. En el común de los casos, comienza la apropiación. Vamos un poquito para atrás. Si pensamos qué es la doctrina social de la Iglesia, o preguntamos a cualquiera de qué habla la doctrina social de la Iglesia, lo primero que va a decir es del bien común. ¿Y cuándo un político es bueno? Cuando se ocupa del bien común. ¿Qué es ser un buen ciudadano? Garantizar el bien común. Todo el mundo habla del bien común. Pero cuando preguntamos en qué consiste el bien común, deja de ser común y pasa a ser particular. Todo el mundo pone como bien común los intereses particulares. Entonces ya dejan de ser comunes. El Papa dice algo. Dice 3T: tierra, techo y trabajo. Y para el magisterio social y pontificio de Francisco, el bien común no es un concepto abstracto, es concreto. Tierra, techo y trabajo. Ocuparse del bien común es garantizar que todos y todas tengan acceso a la tierra, al techo y al trabajo. Ahora, cuando yo trazo una frontera y me apropio de la tierra, inmediatamente me apropio del trabajo. E inmediatamente dejo sin techo al que no le compro su trabajo. Porque el otro no me vende una mercancía, me vende su trabajo y su cuerpo como mercancía. O mejor dicho, me lo vendía en el siglo XX. Porque en el siglo XXI los cuerpos salieron de la cadena de valor. Los cuerpos de los trabajadores no valen nada. No se los emplea en ningún lado. No tienen un valor en el mercado. Es horrible pensar que una persona es tratada como una mercancía. Ya eso es horrible, calamitoso. Pero ahora estamos peor que eso. Por eso el Papa dice que salimos de la explotación y entramos en el descarte. Porque antes los cuerpos eran explotados por monedas. Hoy ni eso. Hoy ni siquiera se le da monedas para que pueda sobrevivir hasta el día siguiente, el mínimo vital y móvil, ¿no? Ni eso. Entonces, acá volvemos al tema del nomos. ¿Cuándo empieza esta situación? Bueno, cuando alguien traza esta frontera y los bienes dejan de ser comunes. Entonces, alguien se apropia, y ahí, como llama Thomas Piketty en su último libro, comienza lo que él llama sociedades neopropietaristas. Ustedes saben que lo que decimos los intelectuales no son verdades absolutas,
son solamente conjeturas. Todos hacemos conjeturas. Todos. No podemos decir, es así porque lo leí en un libro. Estoy rodeada de libros, todos escribimos libros, son conjeturas, nada más. Pero esta conjetura de Piketty me gusta. Dice, estamos en sociedades neopropietaristas. Una sociedad propietarista es una sociedad que vive poniendo nomos, poniendo fronteras, corriendo esa frontera cada vez más, apropiándose de los bienes comunes, dejando afuera de esa frontera, sin bienes, a la mayoría de la humanidad. Entonces, hay una relación entre la propiedad y el trabajo. Aunque querramos negarla, hay una relación entre la propiedad y el trabajo. Porque quien no tiene tierra no puede trabajar, y quien no puede trabajar no puede tener un techo. Estas 3T serían válidas y seguirían funcionando si, como dijo Santo Tomás de Aquino cuando establece el principio universal de los bienes, es legal y legítimo que todos tengan su propiedad, siempre y cuando permitan o no avancen sobre las necesidades mínimas del otro. No está mal la propiedad privada. Eso no está mal, al contrario, lo que estamos diciendo es que si yo no tengo un mínimo de propiedad privada para trabajar, no puedo comer, no puedo vivir. El problema no es la propiedad, el problema es la acumulación obscena de la propiedad, que hace que menos del 10% de la población mundial se haya apropiado del 90% de la riqueza, y el resto de la gente no tiene dónde poner su cuerpo. Esta gente son muchos, no son algunos. Hasta el año pasado eran 350 millones de personas en el mundo. 350 millones. Luego de esta pandemia, según la CEPAL, van a quedar 16 millones más a los 350 solo en América Latina. 16 millones de personas más van a pasar a la pobreza en América Latina por la pérdida del trabajo. Eso es mucha gente. Ahora, no es que no había pobres, estaban, pero no los veíamos, porque esos cuerpos estaban invisibilizados. Lo que hizo esta pandemia fue ponerlos al descubierto. Toda esa gente que estaba encerrada en una casa porque tenían un techo, porque tenían internet, tenían conectividad, tenían electricidad, dejaron visibles a los cuerpos que no tenían techo. Y esos cuerpos cayeron muertos como moscas. Cuando empezaron a pasarnos las pertenencias sociales de la mayoría de las víctimas, eran pobres trabajadores que no tenían agua, para lavarse las manos y evitar el contagio, o que tuvieron que sacar sus cuerpos a la calle para trabajar porque no tenían un sueldo garantizado, y se contagiaron en los medios de transporte y murieron. Toda esa gente trabajó para que todos los que estamos adentro siguiésemos teniendo luz, comida, gas. Ahí está el trabajo. Ese es el ejemplo. Los que murieron en esta pandemia, y los que van a seguir muriendo, porque todavía no llegó a muchos países como Argentina, son los trabajadores. Y lo están diciendo recién ahora. Entonces, fíjense qué grave es una economía como apropiación. No es algo sencillo. Ahora bien, ¿cómo se podría solucionar esto? Bueno, el Papa dice, haciendo de esta economía una ecología. ¿Y qué significa ecologos? Bueno, ecologos es lo contrario de economos. Mientras el economos es una ley que marca una jurisdicción, pone un límite, marca propiedad, divide, levanta un muro, el ecologos es lo contrario. Es un diálogo, es un puente, es palabra. La palabra es comunicación, es un puente, es logos. Por eso dice que hay que tener una conversión ecológica.
hay que hacer que esta economía se convierta en una ecología, y que ese muro pueda permitir una comunicación, acuerdos, subsidios, negociaciones de deudas externas nacionales, préstamos a tasa cero de inmediato para que puedan pagarse los sueldos, para que puedan establecerse emprendimientos cooperativos en tierras en desuso, tanto del Estado como de particulares. Préstamos para que esa gente pueda trabajar. Nadie está diciendo que se les regale nada. Estas soluciones van a ver de dónde salen, no se me ocurrieron a mí. Son las soluciones que se están pensando en la Comisión Internacional, que ya les voy a contar. Pero este ecologos, entonces, este diálogo, implica muchas cosas. Implica pensar la economía en términos fiscales, no solamente en protección de la acumulación de la propiedad. En términos fiscales, ¿quiénes son los que van a pagar impuestos? Si los ricos o los pobres, si se les van a trasladar esos impuestos a los pobres, hasta dónde va a ser el límite de los considerados grandes fortunas o no. En términos financieros, cómo se van a negociar las deudas de los países latinoamericanos, por ejemplo. Es muy complicado el tema del trabajo. No es simplemente decir, pobre trabajador, vamos a hacer caridad, vamos a regalarle algo de lo que nos sobra. No estamos hablando de caridad. Estamos hablando de todo un sistema que hay que convertir, dice el Papa. Cuando estas 3T desaparecen, se privatizan, la vida está amenazada. Sin tierra, sin trabajo y sin techo, me muero. De hambre, de frío, de virus. Cuando esto ocurre, los cuerpos reaccionan. Entonces, ese es el momento donde la comunidad, que hasta ese momento era una comunidad de individuos que habitaban un mismo territorio, se convierte en un pueblo. Frente a una amenaza de muerte que está causada por estas 3T, falta de tierra, falta de techo y falta de trabajo, ante la muerte, los pueblos se unen, se organizan y hacen. Por eso el Papa, cuando le habla a los movimientos sociales, dice, los pobres, ¿quiénes son los pobres? Los que han dejado fuera de tierra, del techo y del trabajo. Los pobres piensan, ¿cuándo piensan? Ante la amenaza de muerte. Se organizan, es decir, se unen, y hacen. ¿Qué hacen? Salen, hacen algo, trabajan de lo que pueden. Este continente latinoamericano se sostiene por el trabajo de los cuerpos de las mujeres. Todos sabemos muy bien cómo esta economía de base está sostenida por los cuerpos de las mujeres, que además de conseguir el alimento, tienen que cuidar a los niños y tienen que cuidar a los ancianos. Esos son los pobres, dice el Papa, los que piensan, se organizan y hacen. Pero hay que entender cuándo. ¿Todo el tiempo? No. Ante una amenaza de muerte. Ante una amenaza de muerte, la comunidad se une, se organiza, se convierte en comunidad política, se convierte en pueblo y toma una decisión. Esto están haciendo en América Latina, por ejemplo, los trabajadores de la economía informal. Ustedes saben que todos aquellos trabajadores que no están empleados, igual tienen que hacer algo para sobrevivir hasta el día siguiente. Tienen que trabajar en algo, lo que llamamos trabajos precarizados, economía informal, o muchas veces enredados en las mafias del narcotráfico y de la trata de personas, ¿verdad? Esos trabajadores, que en algunos casos creen que trabajo, pero es denigrante y es triste lo que están haciendo, muy triste, pero no tenemos tiempo de hablar de cómo se llega a eso, pero hay que entenderlo antes que condenarlo. Esos trabajadores se organizan también. En Latinoamérica, esos trabajadores se organizaron. ¿Qué pasa? Cuando los trabajadores se organizan, y esto fue toda la doctrina social de la Iglesia, defendiendo los gremios y el sindicalismo, cuando los trabajadores se organizaron, a fines del siglo XIX, ¿qué lograron? Tener derechos sociales y laborales, es decir,
tener una jornada limitada de trabajo, tener un salario justo, tener un seguro por desempleo, jubilación, vacaciones, tiempo libre, fines de semana libre, tiempo ocioso pago, ¿no? Eso lo consiguieron gracias a que se organizaron. No fueron primero fueron a romper telares, porque pensaron que las máquinas les quitaban el trabajo. Hoy piensan lo mismo, ¿eh? Hoy creen que es la tecnología lo que los deja sin trabajo. No es la tecnología, es el sistema. Porque con esta tecnología producimos más y podríamos trabajar todos menos. Fraccionar a la mitad la jornada de trabajo y todos trabajar. Esta es otra de las propuestas que sale de la Comisión del Vaticano. Entonces no es la tecnología. Ellos se organizaron y lograron. Ahora, ¿qué pasa con toda esa masa de trabajadores que está fuera del trabajo formal? Entonces en Latinoamérica se organizaron también. ¿Cómo se organizaron? Ya no en sindicatos, sino en movimientos sociales. Los movimientos sociales son los que organizan a los trabajadores de la economía informal. Esas organizaciones de movimientos sociales, en algunos países ya están armando federaciones, igual que los sindicatos. ¿Y por qué están peleando? Están peleando por tener los mismos derechos que tiene un trabajador empleado. En esta situación del coronavirus también se ve eso. Fíjense, los estados están dando ayuda, ¿no? Están dando créditos a tasa cero en algunos países, a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, están pagando el 50% de los salarios, el Estado los está pagando porque el empleador no puede hacerlo. No están cortando los servicios y yo no puedo pagarlo a tiempo, pero todo eso son beneficios para quienes son trabajadores empleados. Pero ¿qué pasa con los trabajadores que están fuera del sistema? Esos trabajadores nadie les paga el sueldo, porque no tiene el Estado cómo hacerlo. ¿Cómo hacemos para garantizarle cosas a esa gente? Y eso hay que hacerlo ya. Y esa es otra de las cosas que está pensando la Comisión del Vaticano. ¿Cómo garantizar ya la vida de esta gente que no está en este circuito? Porque si yo estoy fuera del circuito del empleo, no hay modo de que reciba ayuda. Entonces ahí es cuando el Papa sale a pedir un salario universal. Y este salario universal hay que entenderlo bien, porque en un momento, hace un año, la OIT, y con muchos argumentos, salió a pelear lo que se llamaba una garantía básica universal, ¿verdad? Que toda persona que viene a este mundo tenga garantizado lo mínimo para sobrevivir, ¿no? Lo mínimo. Pero el Papa está hablando ahora de un salario. ¿Por qué? Porque toda esa gente que está fuera del sistema, algo hace. ¿Y qué hace? Trabajos del cuidado. Cuidan. Cuidan a sus hijos, cuidan a sus padres, cuidan a los hijos del vecino mientras el vecino va a hacer otro trabajo. Cuidan las plantas, cuidan los bosques, están cuidando el medio ambiente en la Amazonia para que no quemen, para que no prendan fuego la Amazonia. Están cuidando el extractivismo con sus propios cuerpos. Eso está haciendo Latinoamérica, por ejemplo, que es el caso que nos interesa. Esa gente está cuidando gratis esos terrenos. Y hay muchas víctimas, ¿eh? Ustedes se asombrarían la cantidad de caídos semanales que hay por defender la casa común, que ni siquiera la tienen escriturada a su nombre. Ni siquiera. Lo están haciendo por puro amor. Ahora, ese trabajo no está rentado, nadie lo paga. Nadie lo paga. Entonces, si hablamos de una renta básica universal, a quienes no tienen nada, no tenemos que pensar que estamos regalándole plata a un vago que no trabaja, o porque no quiere trabajar, o porque no estudió cuando tenía que estudiar y ahora no está capacitado para trabajar. Cuando el Papa habla de salario, está pagando un trabajo que seguro está haciendo. Seguro está haciendo un trabajo, seguro. No hay nadie que viva sin hacer nada. O trabajo con mi cuerpo, o vivo del trabajo del cuerpo de otro,
o pongo la plata a trabajar y la plata trabaja por mí. Pero alguien trabaja. Entonces, este salario universal no sería un regalo, sería una remuneración para un cuerpo que está haciendo un trabajo ya. Trabajos que tienen que ser reconocidos, esa es la otra modalidad a la que está llamando esta Comisión Internacional. Nos está llamando a reconocer esos trabajos. Son trabajos invisibilizados, como los cuerpos que no vemos, que están todos, ahora los vemos, porque son los únicos que quedaron a la intemperie, pero antes no los veíamos. Entonces hay todo un trabajo ahí, que es lo que se está llamando el cuidado del trabajo, o el trabajo como cuidado. Es lo mismo. Este es otro de los temas que se están tratando. Yo quisiera entonces avanzar un poco y contarles que este coronavirus, como verán, del cual todo el mundo habla, no es algo que generó toda esta crisis. Esta crisis ya estaba, y el Papa la denuncia en su primer documento, que es Evangelii Gaudium. Dice, esta economía mata, dice. Esta crisis ya estaba. Lo que hace este virus es detonarla, es un detonante, es algo que prende una mecha, una bomba que ya estaba por estallar, y acelera todo esto que iba a pasar inexorablemente. Eso es el coronavirus. No es la causa de nada, es el detonante de una bomba de tiempo sobre la que estábamos parados, ¿verdad? Ahora, frente a esta bomba de tiempo que explotó, el primero de los jefes de Estado que sale a enfrentarla con el cuerpo es el Papa. El Papa sale un viernes de lluvia en Roma con otro cuerpo, el del Santísimo, y dice, basta. Basta, le dice al mal, hasta acá llegaste, y a nosotros nos dice, o nos unimos o no se salva nadie. Fíjense, es el esquema del nomos del que hablé antes. Ante la amenaza de muerte, o nos unimos, pensamos, nos organizamos y hacemos, o no se salva nadie. Acto seguido, llama una comisión en el Vaticano para pensar las amenazas inmediatas, que son la amenaza ecológica, porque realmente la amenaza ecológica es muy, muy grave, y cuando ocurra, las muertes van a ser muchas más que las del coronavirus, y ahí sí que no va a haber distinción de clase social. Pero cuando venga un tsunami, se va a llevar a todos, a los que están en la calle y a los que están adentro. Entonces, esto solamente es un aviso de lo que puede pasar. Esa crisis ecológica es una amenaza real. Y arma una comisión para pensar cómo parar eso. Uno decía, bueno, el mundo entendió, ahora escuchamos los pajaritos, veíamos los animalitos por la calle, eso se terminó. Yo me levanto ahora, yo vivo en una ciudad muy grande, que es Buenos Aires, sobre una avenida, una de las más grandes de Buenos Aires. Ya no escucho más los pajaritos, eso duró un mes. Ya volvió el ruido, los autos, la locura del trabajo. Nunca pensé que eso iba a quedar para siempre, ¿no? Se necesita algo más que un virus para mover esta humanidad. Se necesita algo más que 300.000 muertos. Las guerras han dejado millones de muertos y el sistema no cambió. ¿Por qué pensamos que va a cambiar por 300.000 muertos? Que además eran todos pobres. Entonces, hay que reflexionar sobre esto. El Papa dice, vamos a pensar el problema ecológico, vamos a pensar el problema económico. El problema económico es pensar en trabajo formal, cómo garantizar sueldos dignos, salarios dignos, y el trabajo informal. ¿Qué significa? Que todos los que están en el trabajo informal reciban los mismos beneficios del Estado que reciben los que están en el trabajo formal. Porque si no, empezamos a generar una frontera entre los mismos trabajadores, los que están empleados y los que están desempleados. Y de esa manera no vamos a poder unirnos todos, y la barca se va a hundir. Y ahí el tema central, el primero era cómo conseguir energías limpias, cómo evitar la deforestación, cómo frenar, ¿no?, esa rapiña sobre la naturaleza. En el segundo,
cómo incluir a todos los trabajadores en el empleo formal, para que todos puedan tener garantizada la ayuda del Estado. Si hoy quisiéramos ayudar a todos, ¿cómo hacemos? Solo podemos ayudar a los que están en el circuito. Los que están por fuera del circuito, es muy difícil, es muy complicado. Entonces, no es un tema menor reconocer el trabajo como cuidado o el trabajo del cuidado. Es una de las salidas más inmediatas, y en eso están trabajando las organizaciones. Otra de los problemas que atiende el Vaticano, la Comisión Económica, la Comisión Ecológica, la Comisión Sanitaria. La Comisión Sanitaria. ¿Qué pasó con los estados? Que no se ocuparon de los cuerpos. No solamente no le dieron techo, no le dieron trabajo, no le dieron salud. Los países del primer mundo contaron de a miles los muertos. Países que sí tenían recursos para un sistema sanitario. ¿Qué pasó? No pusieron su dinero en las cosas prioritarias del Estado, que es garantizar la comida, el agua potable, los servicios básicos y la salud y la educación. Es lo mínimo que tiene que garantizar el Estado. El fin del Estado es garantizar esas 3 T. Pero si el Estado se está ocupando de cuidar ese cerco, esa frontera que protege una renta, ahí tenemos un problema. Hay un documento del Papa que habla de la acumulación, ¿no? La Amazonia, dice, hay una parte muy linda, dice, la acumulación de la renta es tan importante como la bioacumulación de los químicos industriales en los cuerpos de las personas. Porque los que peleamos por el problema ecológico estamos muy preocupados por la contaminación del ambiente, por la contaminación del agua y de todo el extractivismo y las mineras que contagian el agua y el mercurio en los cuerpos de los trabajadores. Esa acumulación es equivalente a la acumulación de la renta. Porque todo eso se produce, toda esa acumulación en los cuerpos, de todo ese descarte de la producción industrial que mata y que es cancerígeno, es una consecuencia de que por otro lado se quiere acumular cada vez más renta. Entonces hay 2 acumulaciones. Y una va de la mano de la otra, si pudiésemos cambiar. Y uno diría, bueno, ¿y cómo cambiar esto? Bueno, el Papa, que sabe que la teología tiene sus limitaciones, le manda una carta. Miren, los documentos son fantásticos. Yo hice acá la secuencia. Fíjense, el día 27 de marzo, el Papa sale a dar una oración, un momento de extraordinario de oración. Y ahí es donde dice, nadie se salva solo. El día 30 de marzo le escribe una carta a un amigo, un argentino, y le dice, ya se están empezando a ver las consecuencias de este coronavirus. ¿Y cuáles son las consecuencias que identifica? El hambre, la violencia, el femicidio es uno, pero hay un montón de violencia en los barrios carenciados, muchísimo. Y la usura. Los que tienen dinero efectivo hoy, que generalmente son las mafias, están prestando el dinero para que la gente coma al precio de la vida. Estas son las 3 cosas que aparecen en ese documento. ¿Ah? Dice, hay que tomar decisiones rápidas. Y no dice, pónganse a rezar 10 Ave María, 40 rosarios. Dice, llamen a un economista. Y además le dice, ¿quién? Le recomienda a un economista, una mujer. Llamen a un economista y que digan, ¿qué hacemos? Porque miren, ya tenemos usura, violencia y hambre. Fíjense qué hombre, ¿eh? No dice pónganse a rezar. Primero enfrenta. Acá no dice salva solo. Le dice al mal, hasta acá llegaste, y a la gente dice, o nos unimos, o no se salva nadie. Pero por otro lado, dice, llamen a los que saben, llamen a los economistas, ¿no? Y arma esa comisión que trabaja estos temas que le acabo de contar. Ahora, el día 12 de abril, que es el día de la Pascua, hay 2 mensajes. Uno, que le da a los trabajadores. El mensaje de Pascua, y el otro es a los movimientos sociales. En todos los documentos y homilías, el Papa menciona a los trabajadores. En la homilía de Pascua habla de los trabajadores. El día de Pascua habla de los trabajadores y habla de la otra cara de la moneda, que son los grupos financieros. Está pensando soluciones que tienen que ver con la organización de una comunidad. No está diciendo, llévenle un plato de comida al pobre, que en el medio de esta pandemia no tiene para comer. Por eso también hágalo, por supuesto. Estoy diciendo, bueno, ¿qué van a hacer los grupos financieros? ¿Van a seguir
queriendo cobrar esa deuda que no tiene una justificación moral a costa de la vida de los pueblos? ¿O vamos a negociarla? ¿Vamos a negociar en el tiempo? ¿Vamos a cambiar las condiciones? Fíjense la lucidez. Va a cosas concretas, porque estamos hablando de cuerpos, no de los cuerpos comen. A los movimientos populares, ¿qué le dice? Poetas sociales los llama. Poetas sociales. ¿Por qué poetas? En el sentido de poiesis, porque hacen. Porque eso es la esencia del hombre, hacer, crear. En eso el hombre es imagen de Dios. En que es creativo. Ser creativo no significa pintar un cuadro de naturaleza muerta que me salga lindo. Ser creativo es ocuparme del mundo, del otro, crear, trabajar en buenas condiciones, es lo que me da dignidad, ¿no? Entonces él los llama poetas a los trabajadores. Ustedes, poetas sociales, les dice, ¿no? Poetas sociales, qué lindo. Dice, ustedes son el ejército invisible, ¿no? El ejército invisible que va a poner el cuerpo. Y las armas son las virtudes teologales, las virtudes cardinales, son la justicia, son la esperanza, son la caridad, la solidaridad, la misericordia. Esas son las armas. Más adelante, en ese mismo documento le dice, ustedes son los que piensan, se organizan y hacen. ¿Por qué le dice que piensan? Porque ustedes no se quedan en la casa quejándose. Ustedes salieron en el medio de la pandemia a poner el cuerpo y seguir trabajando. Salieron a organizarse porque sabían que no iban a tener para comer. No se quedaron quejándose. Salieron en los barrios populares y los que trabajamos con esa gente y con esos dirigentes sociales, lo sabemos. No se quedaron quejándose. Salieron y se organizaron, y pusieron el cuerpo. Hace 2 días, en Argentina, enterramos a una de esas líderes de los movimientos sociales. Estaba peleando para que en un asentamiento, en una villa, como llamamos en Argentina, tuvieran agua, porque sin agua se iban a enfermar y se iban a contagiar el virus. ¿Y qué pasó? Fue ella la que se contagió, 42 años, y se murió. Y ahora está en la tapa de los diarios. Entonces, fíjense, salen, ponen el cuerpo. Son los que no se quedan en la queja, dice el Papa. Dice, son los que se organizan. ¿Por qué? Él dice, se arremangan, utiliza una frase muy latinoamericana, ¿no? Se arremangan, se suben las mangas y salen a ver qué podemos hacer. La olla popular, organizar a los niños. Y dice, y son los que hacen, siguen trabajando. Inventaron cosas diferentes para hacer. Inventaron fabricar barbijos, siempre hay algo para poner en valor. Y uno veía miles de personas haciendo lo que podía, vendiendo lo que podía, para poder entrar, mantener de alguna manera esta casa en funcionamiento, ¿no? Y luego el Papa avanza ahí y él dice, más adelante saca un documento el día 17/4 que se llama Un plan para resucitar, en la revista Vida Nueva. Un plan para resucitar. Los invito a que lo lean, porque en ese plan para resucitar, a ese ejército le dice, tienen que aparecer como un pueblo. Acuérdense lo que dije al comienzo de esta charla. Ante la amenaza de muerte, que siempre es provocada por una ley que pone una frontera y marca una propiedad y me deja fuera, ante esa amenaza de muerte, ustedes tienen que ser como uno, tienen que aparecer como uno, como un pueblo, y solo así van a ser eficaces. Si cada uno va por su lado a rebuscárselas, como se dice en Latinoamérica, no, así no funciona. Tienen que organizarse. Solo los países donde los trabajadores se organizaron, ya sea en sindicatos o en movimientos sociales, y reclamaron reconocimiento del Estado, solo en esos países la economía social y solidaria está funcionando. Sin organización no hay eficacia.
el Papa dice, un plan para resucitar, organícense, sean uno. Solo como uno van a poder hacer acciones eficaces. Dice, ojalá se revele el alma como pueblo, unirse. El Papa habla todo el tiempo del pueblo fiel de Dios. Ese pueblo fiel de Dios no es una idea. El Papa dice que la realidad es superior a la idea. Está hablando de este pueblo. Acuérdense que empecé esta conferencia hablando de que somos una religión donde el Dios se hace un cuerpo, se encarna. Los cuerpos no son despreciables. Si no, nuestro Dios no hubiese ocupado un cuerpo. Y mucho menos lo hubiese resucitado. Todos los días rezamos una oración a la Virgen que dice Santa María, Madre de Dios. Tenemos que escucharnos lo que decimos. Tenemos que volver a poner esos cuerpos en valor. Y poner un cuerpo en valor es retribuirle lo que está haciendo. Porque seguro está haciendo algo por mí. Hoy, para que yo esté acá dando esta charla a ustedes, y todos ustedes estén en su casa, porque no veo a ninguno en la intemperie, me estén escuchando a mí, afuera hay gente que está poniendo el cuerpo para que tengamos los servicios necesarios. Siempre hay alguien. Y eso no significa que cada uno de nosotros tiene que ir y buscar a esa persona y pagarle. Hay un Estado. El Estado tiene que reflejar esa organización de la comunidad. Si no, no es un Estado. Es un Estado garante de una apropiación de los bienes comunes que defiende la doctrina social de la Iglesia. Bueno, creo que es suficiente para hablar del trabajo en contexto de pandemia y dentro de la Laudato Si. Así que ahora escucho todas las críticas, ideas también. Sería bueno que si alguien tiene ideas mejores de las que ha pensado esta comisión internacional, como el salario universal, como el trabajo, como el cuidado, como reestructurar las deudas internacionales de los países, como subsidios para la agricultura, para el ecoturismo, para pagar los sueldos, los salarios, organización de los trabajadores. Si alguien tiene ideas mejores o parecidas, que no conozcamos, a compartirlas.